Esta es una clase práctica con resistencias mixtas. ¿Qué significa? Resistencias que contienen eh, asociación serie y paralelo. Antes de comenzar con un ejercicio práctico, lo que quiero mostrarles es que cuando las resistencias están en serie, tenemos resistencias que están unidas de esta forma, una a continuación de la otra. R1, R2, R3. ¿Qué pasa cuando tenemos las resistencias así? La corriente que entra por esta rama, o sea, por la línea por donde están conectadas las resistencias, de alguna forma están una a continuación de la otra. Esta corriente es la misma que pasa por R1, es la misma que pasa por R2 y es la misma que pasa por R3. Quiere decir que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Esto es análogo a tener una manguera con agua y yo estoy apretando en distintos puntos la manguera, acá, 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 o sea, estoy oponiéndome al paso del agua dentro de la manguera, pero la corriente, el caudal de agua que viene por dentro de la manguera es el mismo. Entonces, en estos casos, cuando están en serie, decimos que I1 es igual a I2 es igual a I3. Esto es en el caso de las resistencias en serie. Si hablamos de tensiones, y yo acá le pongo una batería, una tensión, que es la que alimenta el circuito y lo cierra, esta tensión va a estar alimentando a las tres. ¿De qué manera? Que la tensión que voy a tener en cada una de ellas me va a dar la tensión total. O sea que la tensión en B1 más la tensión en B2 más la tensión en B3 me va a dar la tensión de todo el circuito. Con respecto a la asociación esta, se llama asociación de resistencias en serie. Cuando tenemos en paralelo, nosotros nos encontramos con un caso así. Son tres resistencias unidas por sus extremos. El extremo de cada una en sí son como brazos que están unidas entre un punto y otro punto. Esta va a ser R1, R2 y R3. En este caso estamos haciendo en paralelo. ¿Qué pasa cuando están en paralelo? La corriente que entra al circuito va a entrar y acá va a haber una bifurcación. En este punto salen dos ramas, dos cables, dos líneas. Entonces lo que entra se va a repartir para este lado y otra parte para este lado. Esta parte que sigue para allá, de nuevo se va a repartir en dos ramas. Una parte va a ir para acá y otra parte va a ir para acá. ¿Qué estamos hablando de corrientes, no? Cada una de estas es una partecita de la corriente que entró. Le voy a poner nombres. La corriente que va a ir por R3 la voy a llamar I3. La corriente que se va por R2, I2. Y la corriente que va por R1 la voy a llamar I1. Y esta corriente de acá no es la misma que entró, porque esta va a ser I3 y un poquito que se fue para allá, que va a ser I2 más I1. Esta va a ser I1, 2. No es I12, I1, 2, porque es la que va para I2 e I1. Entonces, cuando vienen para acá, la corriente que viene por acá va a ser la corriente I1, que se va a juntar con la corriente I2. Acá voy a tener una corriente que es igual a esta, que es I1, 2, que es la sumatoria de I1 más I2. Y cuando llega a este punto,
se junta la corriente que pasó por R3, que es la I3, más la que viene por acá, que es I1, más I2, más I3. Esta corriente que sale con esta corriente que entra es la misma. No es que haya una desaparición de electrones ni nada de eso. La corriente que sale es igual a la que entra. Entra acá la corriente que va a I1, I2 y 3, sumadas y se reparten. Y vuelve la corriente I1 más I2 más I3. ¿Qué pasa con las tensiones? La tensión, lo que alimenta para que todo esto funcione, va a estar conectado en los extremos. Quiere decir que en cada extremo de cada resistencia voy a tener la misma tensión. Esto se escribe así. La tensión total va a ser la misma en cada una de las tensiones de las resistencias. La corriente total en paralelo va a ser la sumatoria de cada una de las corrientes que pasa por cada una de las resistencias. ¿Y qué me falta enseñar de todo esto? Estos puntos donde se bifurcan, donde entra y salen dos corrientes, que pueden salir dos o más corrientes dependiendo del circuito, cada punto de estos de bifurcación se llama nodo. Entonces, el nodo es el punto de encuentro de cada una de las líneas. Entra una, salen dos. Entra una, salen dos. Llegan dos, pasa uno. Acá hay un nodo, acá hay otro y acá hay otro. Como para tenerlo en claro, en paralelo siempre aparece un nodo entre dos resistencias en paralelo, que significa que yo tengo un nodo y tengo una resistencia y tengo otra. Acá tengo un nodo y yo sé que con esto digo están en paralelo. En cambio en serie, si yo quiero dibujar el nodo, está uniendo los brazos de cada extremo de cada resistencia, que es distinto a esto. Acá, bueno, puedo decir, este extremo se unió con este, pero hay un tercero que aparece que acá solamente es la unión de dos cables, uno con el otro. Con esto, con esta base, teniendo en cuenta la ley de Ohm, que muchas veces algunos la prefieren ver así, como un triángulo, donde yo digo, ¿cuánto es la tensión? Tacho tensión, me aparece corriente por resistencia. ¿Cuánto es la corriente? Tensión sobre resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? Tensión sobre corriente. Y otro dato más que vamos a incorporar en estos ejercicios es la potencia que hay en cada una de las resistencias, que se usa con un triángulo parecido, nada más que acá arriba se pone potencia, tensión y corriente. Quiero saber, la potencia es V por I, tensión por corriente. La corriente es la potencia sobre la tensión y la tensión es potencia sobre corriente. Con estos datos y ustedes que tienen la posibilidad de parar el video cuando quieran, voy a ir rápido para explicarles un ejercicio de un circuito que tenemos de ejemplo. En este tenemos una batería de 10 volt y tenemos 4 resistencias, R1, R2, R3 y R4. Esta resistencia tiene 5 volt, me preparé una matriz, un cuadrito que sirve como para poder ir poniendo los datos que a mí me interesan. Yo lo que quiero es averiguar todos los cuadros que están en blanco. Entonces tengo la resistencia 1, vale 5, la resistencia 2 vale 10, la resistencia 3 vale 4, la resistencia 4 vale 6, ohms, es la unidad. ¿Qué otro dato tenemos? 10 volt, que es la batería. La corriente se mide en amperes y la potencia se mide en watts. Entonces, lo primero que voy a averiguar es la resistencia total.
voy a completar esta fila teniendo estos valores. Para poder saber cuánto vale la resistencia total de este circuito, comienzo de atrás, o sea, de la parte trasera del circuito. Esta es mi parte de entrada donde tengo la batería, esta es la parte de atrás, y me fijo cómo están puestas las resistencias para poder darme cuenta cómo voy agrupando cada una de ellas. Entonces, lo primero que hago es qué resistencias tengo mirando desde atrás unidas. Entonces voy por parte. Acá veo una resistencia R3 que está unida a R4. Está unida en forma continua, no hay ningún nodo, o sea, no hay una patita, ni un cable, ni una rama que salga para otro lado. Es una continuación de la otra. En este caso, R3 y R4 están en serie, porque no hay ninguna bifurcación. A esto lo voy a llamar R3-4. El circuito que obtengo es el siguiente: R1, R2 y la R3-4. Con la tensión acá. Esta es mi R1, esta es mi R2 y esta es mi R3-4, que están en serie, están unidas directamente. Dibujo esto como un avance del análisis que estoy haciendo. Una vez que tengo la R3-4, ya me olvido de esto y sigo con este circuito, me fijo cómo están unidas estas dos. Esta R2 con esta R4, fíjense, acá tengo un nodo, acá tengo un nodo, quiere decir que no están unidas como esta, están unidas en paralelo. ¿Por qué? Porque tengo una unión y otra. Estos serían los nodos. Quiere decir que la R2, 2, 3, 4, es el paralelo de R2 con R4. Esta es una forma de abreviar en paralelo con R2 con R4. Una vez que tengo, acá yo podría ir haciendo las cuentas. R3-4 tenía 4 más 6, 10 ohms. En este caso, esta vale 10 y esta vale 10. El paralelo de 10 con 10, hay distintas formas de hacerlo, pero una de las formas es multiplicar arriba y sumar las resistencias abajo. 10 más 10. Si hacemos esta cuenta, nos da 5 ohms. La R2, 3, 4 es igual a 5 ohms. Una vez que tengo esta, el circuito que sigue sería este. La R1, reemplazo las otras 3 por R2, 3, 4. Esta es la R1 y acá tengo mi batería de B. ¿Cómo están unidas estas dos? No hay ningún nodo, no hay ninguna bifurcación. Quiere decir que la resistencia total, porque es la única que me queda, la R1, 2, 3, 4, es igual a la resistencia total. Y esta va a ser R1 más R1, 2, 3, 4. Perdón porque me quedo ahí sin hoja. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Esta es la que va acá. Entonces, la resistencia total del circuito va a ser R1. R1 nos vale 5. La R2, 3, 4 nos daba 5. 5 más 5, la resistencia total es 10. Ya tengo la resistencia total, que es lo primero que tengo que averiguar. Acá completo el cuadro. Quiere decir que en cada circuito lo primero que averiguo, el primer paso, es encontrar la resistencia total.
El segundo paso es calcular la corriente total. La corriente total la calculo con la ley de Ohm. Recuerden el triángulo B, I, R. Yo quiero averiguar la corriente total, va a ser la B total sobre la R total. B total sobre la R total. ¿Cuál es la B total? 10 volt. ¿Cuánto es la resistencia total? 10 ohms. Quiere decir que la corriente total me da 1 amper. Acá, donde pongo los totales, tengo 1 amper. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es averiguar qué corrientes y tensiones van en cada una de las resistencias. Entonces, yo sé que la corriente total es la que sale de la batería y vale 1 amper. Esta corriente va a entrar por R1 inmediatamente y como no hay ninguna bifurcación, la corriente total es igual a la corriente I1 porque es la corriente que pasa por R1 porque no se deriva a ningún otro lado, sino que va directamente. Quiere decir que la corriente total o I1 vale lo mismo, 1 amper. Quiere decir que acá puedo poner 1 amper. Cuando llega el amper acá, o sea, I1 llega hasta acá, a este nodo, hay una parte que se nos va a ir para abajo y otra parte que se nos va a ir a las otras dos resistencias. Esta sería I1, la que está entrando a este nodo. Esto sería una cosa así. Está entrando I1, baja la corriente I2, que es esta de acá, la que va a pasar por la resistencia 2, y por el otro lado se nos va la corriente que llamamos 3 o 4, que va a ser la misma, porque acá la corriente de estas dos resistencias que están en serie, por lo que les conté anteriormente, es la misma. Entonces, I1, si yo lo escribo como una ecuación, va a ser la corriente I2 más la corriente 3 o 4. ¿Cuánto es esta corriente, esta que está acá? Entonces, para conocer esta corriente I2, que es la que yo no sé en este momento, me fijo qué tensión tiene esta resistencia acá. La tensión que tiene esta resistencia acá es la tensión que me da esta batería, que es de 10 volt, menos lo que consume esto. O sea, la tensión que tienen en estos dos extremos va a ser la total menos esta que ya me sacó parte de la tensión. ¿Por qué? Porque esta es la máxima tensión que va a haber repartida en todo el circuito. Quiere decir, ¿qué tensión voy a tener en R1? Acá ya tengo los dos datos. La tensión en R1 va a ser I por R. I vale 1, por R vale 5. Quiere decir que si acá tengo 5 volt y acá tengo 10 volt, sobre R2 voy a tener la diferencia. 10 menos 5, voy a tener 5. 5 volt. Y así voy completando el cuadro. Si yo tengo 5 volt y la resistencia vale 10 ohm, por la misma ley de Ohm puedo calcular la corriente. La corriente va a ser los 10 dividido, los 5, que es la tensión, dividido 10. Quiere decir que acá voy a tener medio amper, 0,5. Vuelvo a repetir. Tengo la tensión acá que es 5 volt. Tengo la resistencia que es 10. Con eso tengo dos datos. Tensión, resistencia, calculo la corriente. La corriente va a ser 0,5 amper.
Si yo tengo que esta era 1 amper, y esto es 0,5 amper, por diferencia, la I3 va a ser 1 menos 0,5 amper. Quiere decir que acá, por este lado, se me va 0,5 amper. Y está bien porque yo no voy a tener, si acá entra 1 y por acá se me va medio, por el otro lado se me va medio. ¿Qué significa que por acá vaya la corriente 3 o la corriente 4 vaya medio amper? Que yo acá en el gráfico, la matriz esta, puedo poner que acá tengo 0,5, 0,5. Si yo tengo 0,5 y 0,5, puedo multiplicar ambos y con esto calculo la tensión que me falta. Tensión es igual a I por R. 4 por 0,5 es 2. 6 por 0,5 es 3. Y con eso tengo las tensiones de cada una de las resistencias del circuito y las corrientes de cada una de las resistencias del circuito. Por último, tengo que calcular la potencia. La potencia tiene un triangulito más, que lo habíamos visto antes. La potencia es igual a tensión por corriente. Potencia igual tensión por corriente. ¿Cómo calculo la tensión y la corriente o la potencia en cada una de estas? Multiplicando esta columna con esta columna. Tensión y corriente es I1 por V1, I2 por V2, I3 por V3 y así. Entonces acá tengo 1 por 5, 5 unidad watts. 5 por 0,5, 2,5. 0,5 por 2, 1. 0,5 por 3, 1,5. La potencia total, y esta es una demostración, la potencia total de un circuito tiene que ser la suma de las potencias en cada una de los resistores. Si esto se cumple, está bien. ¿Cómo hago para cumplirlo? Sumo cada una de las potencias, me va a dar un número, y me fijo cuánto es la potencia total. ¿Cuánto es la potencia total? La potencia total va a ser V por I. ¿Qué V por I? La total y la total. La tensión total, que era 10, la corriente total, que era 1, quiere decir que la potencia total me da 10 watts. Si toda esta sumatoria me da 10 watts, está bien, yo tengo que sumar 5 más 2,5 más 1 más 1,5. Entonces tenemos 5, 7,5, 8,5, 10. Estos 10 watts verifican el cuadro que nosotros tenemos acá. Como todas estas potencias es igual a esta potencia, el circuito está bien hecho. Con esto ya tenemos un circuito, un ejemplo de circuito. Voy a hacer un ejemplo más rápidamente de la misma forma para que tengan varios ejemplos que a ustedes les permita controlar, practicar. Voy rápido, ustedes lo pueden parar cuando les parezca. En este circuito tenemos una batería de 5 volt, una resistencia R1, R2, R3, R4 y R5. Hice el cuadro como lo hago siempre, le puse valores a las resistencias 1, 8, 3, 10 y 10. La tensión que es 5 volt y comienzo primer punto, calculo la resistencia total. ¿Cuánto es la resistencia total? Comienzo de atrás
para adelante. La comienzo a buscar desde este lado, la resistencia total. ¿Qué tengo acá? Lo primero que veo, agrupo dos resistencias, R4 y R5. ¿Cómo están estas R4 y R5? Acá hay un nodo, acá hay otro nodo. Entran los extremos y sale uno más. No están unidos uno a continuación del otro, sino que están en paralelo. Quiere decir que R4, 5 es el paralelo de R4 con R5. La fórmula que se utiliza es R4 por R5 sobre R4 más R5. En este caso tenemos 10 por 10 sobre 10 más 10. Esto me va a dar 5 ohm. R4 y R5 me determina un circuito que me queda de esta manera. La tensión R1, R2, R3, R4, 5. R4, 5 me dio 5 ohm. R3 me da 3 ohm. Si yo analizo ahora cómo sigue el circuito, yo tengo que la R3 está unida directamente con R4, 5. Están puestas así, R3 y R4, 5. Quiere decir que estas dos están en serie. Si están en serie, la R3, 4, 5 es igual a 3 más 5, todo en ohm. Acordémonos que no son números, sino son magnitudes, da 8 ohm. Entonces me quedó que R3, 4, 5 es de 8. El circuito me queda así. R2. Y acá la última que se me formó como R3, 4, 5, que valía 8. Y esta vale 8. Y esta es R1. Entre estas dos vuelvo a tener un paralelo. R2 con R3, 4, 5. Quiere decir que R2, 3, 4, 5 es el paralelo de R2 en paralelo con R3, 4, 5. ¿Por qué? Porque acá tengo un nodo y otro nodo, están unidos por los extremos, están en paralelo. Si están en paralelo aplicando la misma fórmula de arriba, la R2, 3, 4, 5 me va a dar 4 ohm. Entonces, el circuito final que voy a tener es R1, la batería, y R3, 4, 2, 3, 4, 5, y este es R1. ¿Cómo están estas dos? Están en serie. Entonces la resistencia total es R1 más R2, 3, 4, 5. Están en serie porque están unidas una a continuación de la otra. R1 valía 1 más 4 ohm. La resistencia total me da 5 ohm. Acá pongo 5 ohm. Es resistencia total. Ven que dependiendo de la asociación serie y paralelo, la resistencia total es algo independiente a una suma o a una multiplicación. Hay que analizar este circuito y es la parte más compleja de todo el análisis, calcular bien la resistencia total. Una vez que tengo la resistencia total, calculo la corriente total. La corriente total por la ley de Ohm la corriente total es V sobre R. V5, R es 5, estamos hablando de la total, me da 1 amper. Yo con eso tengo 1 amper, que es la corriente total que sale por acá.
Esta es la corriente total. Que la corriente total es la misma que va a pasar o atraviesa R1. Quiere decir que si yo tengo I1, va a ser el valor de la corriente total, que es 1, porque es la misma. Y total es igual a I1. I1 llega a este nodo y se reparte. Por un lado va a R3 y por el otro lado va a R2 y 2. Entonces, ¿cuánto vale para saber la corriente en 2? A ver si vamos a ayudarnos con una hoja. Yo tengo una I1 que entra, un nodo, va a una R3, acá está la I3, y acá tengo una I2. Esta es mi R2. Acá tengo la batería. Si yo acá tengo 5 volt y quiero saber qué tensión tengo acá, fíjense, yo tengo la tensión acá, 5 volt. Pero esta resistencia, que ya sé cuánto vale, y esta corriente, que sé cuánto vale, me están dando una tensión acá, por la ley de Ohm. La corriente es 1, la resistencia es 1, 1 por la ley de Ohm, me da 1, quiere decir que acá tengo un volt. Quiere decir que esta tensión B1 es de 1 volt. ¿Cuánto es la tensión que yo tengo acá? La diferencia entre lo que tengo acá menos esto me va a dar la tensión en 2. O sea que B2 es la tensión total menos B1. Quiere decir que la B2 va a ser 5 menos 1, 4 volt. Y acá pongo 4 volt. Si yo tengo 4 volt y tengo la R que es 8, la B y la R, puedo sacar la corriente que va por I2. ¿Cómo lo saco? Como la tensión dividido la resistencia. 4 dividido 8 me da 0,5. Quiere decir que esta corriente que se me va para allá es de 0,5. Esta era 1, se me va para allá 0,5, quiere decir que para allá lo que falta es 0,5. Tengo uno que entra, medio que se me va para un lado, medio que se me va para el otro. Quiere decir que la corriente por 3 es 0,5. Si yo tengo 0,5 por R3, la corriente, y tengo la resistencia, tengo resistencia y corriente, puedo sacar la tensión. Y por R, 3 por 0,5 me da 1,5 volt. Quiere decir que ya puedo tener la tensión. Acá es 1,5 volt. Entonces, ¿cómo me quedaría el circuito ahora? Vamos a analizarlo así. Esto, hasta acá tenemos una parte. Yo tenía 5 volt, una resistencia, otra resistencia, y acá esta R3 la voy a poner acostada, y acá tengo la R4 y la R5. ¿Por qué la pongo acostada? Porque es un cable. En definitiva, así como está parada, la vuelco. Esta, acuérdense que es R1, esta es R2, esta es R3, esta es R4 y esta es R5. Acá tenía una tensión B1 y acá tenía una tensión B2. ¿Qué tensión tenemos acá en este extremo y en este extremo? B2. Miremos esta parte del circuito. ¿Cuánto vale B2? Ya lo habíamos calculado, 4 volt. Si yo tengo 4 volt acá,
es lo que alimenta todo este circuito. Y acá yo ya sé que la corriente en 3 era de 1,5. Quiere decir que puedo calcular la tensión acá. Puedo calcular la tensión en 3. Perdón, la tensión acá en 3 ya la habíamos calculado. Era 1,5 volt. Entonces tenemos 4 menos 1,5. Piensen que siempre lo que me entrega esta entrada se reparte en esto. Entonces tengo 4 volt menos 1,5 me da 2,5. Los 2,5 volt son los que tengo acá. ¿Por qué? Porque esto más esto me tiene que dar esto. Entonces, ¿qué tensiones tengo en el R4 y en el R5? 2,5 volt. 2,5, 2,5. ¿Cuánto es la corriente que pasa por cada una de estas resistencias? Va a ser los 2,5 de la tensión sobre la resistencia que vale 10. O sea que acá voy a tener 0,25 y 0,25. En una palabra, la corriente en 3 era de medio amper, 0,5 amper. En este nodo se bifurcan dos con dos resistencias que son iguales, quiere decir que las dos corrientes van a ser iguales, y va a ser la mitad de 0,5, o sea que va a ser un cuarto, 0,25 y 0,25. Y con eso tengo el cuadro completo acá. Ya tengo resistencias como dato, corrientes que averigüé, tensiones que tengo acá, la potencia total, ¿cómo va a ser? La I por B. Acordémonos del triángulo potencia es I por B. I por B, en este caso, la potencia total es 5 watts. Corriente 1 amper, 5 volt de tensión total. Entonces, con esto yo lo que calculo son las potencias en cada uno de los circuitos, de las resistencias, perdón. 1 por 1, 1. 0,5 por 4, 2. Y acá, bueno, me pierdo, no traje calculadora, pero completen ustedes este cuadro. Cuando ustedes tengan la sumatoria de todas estas potencias, me tiene que dar igual a 5 watts. Con eso, cuando sumen esto y que sea igual a esto, quiere decir que el circuito fue bien calculado y con eso tienen todo. Recuerden, comenzamos mirando desde atrás del circuito, cómo están en serie, en paralelo, los voy tomando de a pares, voy llegando al valor de RT. Una vez que tengo RT, puedo calcular la corriente como segundo paso, la corriente total. En este caso es la misma que pasa por R1. Después sigo ya teniendo esta tensión y esta tensión, puedo calcular esta. O sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? Siempre tengo dos datos y calculo el tercero. Si tengo dos datos y me falta la corriente, utilizo como datos resistencia y tensión. Y si no, al revés, porque la única fórmula que se utiliza es esta. Y la verificación es con las potencias. Potencia es I por B, calculo la multiplicación de cada uno, sumo y me tiene que dar esto para que esté bien. Y con esto terminamos.